Hermanos, llevamos años creyendo y hay problemas que aún no comprendemos. Cuéntanos. Aunque predicamos, trabajamos para el Señor y sufrimos, seguimos siendo capaces de defraudar, engañar y mentir. Todos los días hablamos en defensa propia. Somos arrogantes, ostentosos y condescendientes con los demás. Vivimos pecando y arrepintiéndonos, incapaces de escapar a las ataduras de la carne. Llevamos tiempo en esta situación. Y no digamos ya de practicar la palabra del Señor. No hemos vivido ninguna realidad de su palabra. Según estos datos, podremos ser llevados al reino celestial. Discutimos y hablamos a diario sobre este asunto. Escapa a nuestro entendimiento. Eso es verdad. Es cierto. Algunos dicen que aunque pequemos y nos ate la carne, el Señor nos ve libres de pecado. Siguen la palabra de Pablo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Amén. Ellos piensan que el Señor nos transformará a todos cuando venga a la tierra y nos llevará al reino celestial. Algunas personas no aceptan este argumento. Creen que quienes reciben la salvación por la fe pero continúan pecando no entrarán en el reino celestial. Esto se basa en la palabra del Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No, así es. De acuerdo con sino eso. el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Seréis pues santos porque yo soy santo. Amén. Eso es verdad. Estos son dos puntos de vista contrapuestos Cierto. que nadie puede aclarar. Hermanos, habladnos de esto, por favor. Sí, por favor. De acuerdo. Hermana Sue, Pablo lo dejó claro en Timoteo 2, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Amén. La palabra de Pablo escrita en la Biblia fue inspirada por Dios, por su palabra. Amén. Seguir la palabra de Pablo y esperar que el Señor transforme nuestra imagen y nos ascienda al reino de los cielos no es ningún error. No tiene nada de ambiguo. Estoy de acuerdo con él. Dios inspiró la palabra de Pablo, es palabra de Dios. ¿Por qué preocuparse? Es cierto. Esperemos que venga el Señor y transforme inmediatamente nuestra imagen para ser llevados al reino celestial. Es verdad. ¿Por qué complicar las cosas? Sí, es muy sencillo. Cierto. Es sencillo. Es verdad, tiene toda la razón. Todo lo que acabas de plantear son cosas que a mí me preocupaban mucho. Tras aceptar a Dios Todopoderoso, he comprendido la verdad y he visto las respuestas. Quizá nosotros también. Antes creíamos que las palabras de los apóstoles como Pablo eran la palabra de Dios. Seguíamos la palabra de Pablo para creer y obrar por el Señor. También la seguíamos respecto del asunto del regreso del Señor, pero estábamos dejando de lado la palabra del Señor Jesús. ¿Hacer esto no suponía un problema? ¿Qué palabra deberíamos seguir? Pues es obvio que en la palabra de Dios, si creemos en el Señor. Sí, las palabras de Dios. Sí, no hay ninguna duda. ¿Y la palabra de Pablo en la Biblia era la de Dios o la del hombre? La palabra de Dios. La palabra del hombre. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra del hombre. La de Dios. Dejemos a un lado cómo distinguir qué palabra es de las dos. Pero estamos seguros de que las palabras de Jehová y del Señor Jesús en la Biblia son las de Dios. Eso nadie puede negarlo. Sí, está fuera de toda duda. Es un hecho. Las palabras de los apóstoles eran sin duda las palabras del hombre. Incluso iluminadas por el Espíritu Santo, eran las del hombre. Nunca fueron la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque ni el Señor Jesús ni el Espíritu Santo dieron testimonio de que sus palabras fueran las de Dios. Ni siquiera los propios apóstoles dijeron
que lo que habían escrito fuera la palabra de Dios. ¿Esto es un hecho o no? Claro que lo es. Sí, así es. Ahora lo entiendo. Sus palabras eran las del hombre. Hay palabras en la Biblia que son las del hombre. No pueden considerarse las de Dios. Y mucho menos usarse como si fueran las palabras de Dios. Cierto, cierto. Hay palabras del hombre que surgieron por el esclarecimiento del Espíritu Santo. Y otras se mezclaron con la voluntad humana. No eran la expresión de la verdad. Considerar la palabra del hombre como la verdad, eso conduciría al hombre a ninguna parte. ¿Por qué iba a hacerlo? Imposible. ¿Por qué aparecieron tantas denominaciones en la comunidad religiosa? Eso, dinos por qué. Porque el hombre ha interpretado como palabra de Dios la palabra del hombre en la Biblia, dando lugar a una confusión así de grave. Y en lo de entrar en el reino celestial, hay que tomar la palabra del Señor Jesús como la definitiva. Sí. Pues el Señor Jesús es Cristo encarnado. Solo Él es el Salvador. Su palabra es la verdad. Únicamente su palabra tiene autoridad. Amén. Pablo solo era un hombre. No era Cristo. No podía expresar la verdad. Por ello era inevitable que su palabra se mezclara con la voluntad y la imaginación del hombre. Ni Pablo se atrevía a decir que Dios inspiró su palabra, ni tampoco que sus epístolas eran la palabra de Dios. Cierto. ¿No es absurdo considerar la palabra de Pablo como la palabra de Dios? Se trata de eso. Así es. Es bastante razonable. Así pues, tanto si nosotros somos aptos o no, para ser llevados al reino de los cielos, debemos seguir la palabra del Señor Jesús en nuestra búsqueda de la verdad para encontrar la respuesta correcta. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Leamos unos pasajes de la palabra de Dios Todopoderoso. Estupendo. Son las palabras expresadas por Dios Todopoderoso. Sí. Dios Todopoderoso dice: hoy las personas creen que la Biblia es Dios y que Él es la Biblia. Así también creen que todas las palabras de la Biblia fueron las únicas palabras habladas por Dios y que Él las pronunció todas. Los que creen en Dios piensan incluso que aunque los 66 libros del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron escritos por personas, fueron todos inspirados por Dios y un registro de las declaraciones del Espíritu Santo. Esta es la interpretación derivada y errónea de las personas y no es completamente acorde con los hechos. En realidad, aparte de los libros de profecía, la mayor parte del Antiguo Testamento es un relato histórico. Algunas de las epístolas del Nuevo Testamento provienen de las experiencias de las personas y otras de la iluminación del Espíritu Santo. Las epístolas paulinas, por ejemplo, surgieron de la obra de un hombre. Fueron el resultado de la iluminación del Espíritu Santo y se escribieron para las iglesias. Fueron palabras de exhortación y aliento para los hermanos y hermanas de las mismas. No fueron palabras habladas por el Espíritu Santo. Pablo no podía hablar en nombre del Espíritu Santo, ni era profeta, y mucho menos veía visiones. Sus epístolas se escribieron para las iglesias de Éfeso, Filadelfia, Galacia y otras iglesias. Y por tanto, las epístolas paulinas del Nuevo Testamento son epístolas que Pablo escribió para las iglesias, y no son inspiraciones del Espíritu Santo ni sus declaraciones directas. Todo lo edificante y positivo para las personas que habló fue correcto, pero no representaba las declaraciones del Espíritu Santo ni podía representar a Dios. Es un entendimiento atroz y una blasfemia tremenda que las personas traten los relatos de las experiencias de un hombre y las epístolas de un hombre como las palabras habladas por el Espíritu Santo a las iglesias. Su identidad fue simplemente la de un apóstol obrero y fue simplemente un apóstol enviado por Dios. No fue un profeta ni un adivino.
Así que, para él, su propia obra y las vidas de los hermanos y hermanas eran de la mayor importancia. Por tanto, no podía hablar en nombre del Espíritu Santo. Sus palabras no eran las palabras del Espíritu Santo, y mucho menos podría decirse que fueran las de Dios. Porque Pablo no era nada más que una criatura de Dios, y sin duda no era su encarnación. Amén. Su identidad no era la misma que la de Jesús. Las palabras de Jesús fueron las del Espíritu Santo, las de Dios, porque su identidad era la de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo podía ser Pablo su igual? Si las personas consideran las epístolas o las palabras similares a las de Pablo como declaraciones de Espíritu Santo y las adoran como a Dios, solo puede decirse que son demasiado indiscriminadas. Dicho de forma más seria, ¿no es esto sino blasfemia? ¿Cómo podría un hombre hablar en nombre de Dios? ¿Y cómo podrían las personas hacer la reverencia ante los relatos de sus epístolas y las palabras que habló como si fueran un libro santo o un libro celestial? ¿Podría el hombre pronunciar informalmente las palabras de Dios? ¿Cómo podría un hombre hablar en nombre de Dios? La palabra de Dios no puede hablarse como la del hombre, y menos aún que la de éste se pronuncie como la de Dios. Un hombre usado por Dios no es el Dios encarnado, y el Dios encarnado no es un hombre usado por Dios. Y en esto hay una diferencia esencial. Las palabras del Dios encarnado inician una nueva era, guían a toda la humanidad, revelan misterios y le muestran al ser humano la dirección de avance en una nueva era. La iluminación obtenida por el hombre no es sino simple práctica o conocimiento. No puede guiar a toda la humanidad a una nueva era, ni revelar el misterio de Dios mismo. Después de todo, Dios es Dios y el hombre es hombre. Dios tiene la esencia de Dios y el hombre la del hombre. Si éste considera las palabras habladas por Dios como una simple iluminación del Espíritu Santo y las de los apóstoles y profetas como palabras habladas personalmente por Dios, está equivocado. Pese a quien pese, nunca deberías considerar erróneo lo correcto ni hablar de lo elevado como bajo, ni de lo profundo como superficial. Pese a quien pese, nunca deberías refutar deliberadamente aquello que sabes que es la verdad. La palabra de Dios Todopoderoso habla muy claro. Sí. Pablo no era Cristo. ¿Cómo podría su palabra ser la de Dios? Efectivamente. Eso es imposible. Sí, es cierto. Aunque el Espíritu Santo iluminara la palabra de Pablo, esta seguía siendo la palabra del hombre, en absoluto la palabra de Dios. Es cierto. Creíamos en el Señor, pero no distinguíamos su palabra de la del hombre. Estoy avergonzada. Sí, es cierto. Hermana Sue, Dios Todopoderoso ha revelado lo que es la palabra de Dios y la palabra del hombre. Hasta hoy no lo hemos visto con claridad. Cierto. Los pastores y ancianos dicen que la Biblia fue inspirada por Dios y que es su palabra. Nosotros creíamos que las palabras de los apóstoles eran la palabra de Dios. Es verdad. ¡Qué equivocados estábamos! Yo no lo No creo. lo creo. ¿No entienden ellos la Biblia mejor que nosotros? Eso es cierto. ¿Reconocen que la palabra de Pablo es la palabra de Dios? ¿Qué error puede haber en eso? Opino lo mismo. ¿Cómo pueden ellos representar su palabra? Pablo nunca dijo que sus epístolas fueran la palabra de Dios. ¿En qué se basan para decir eso? ¿Llevo razón? Desde luego. La palabra de Dios Todopoderoso es la verdad. Lo que el mundo religioso no sabe explicar claramente, el Dios Todopoderoso lo aclara en pocas palabras. Estas palabras provienen del Espíritu Santo. Las ha pronunciado el Espíritu Santo. Cierto. ¿Del Espíritu Santo? ¿Por qué no las reconozco? Escúchalo bien. En época de los apóstoles. En época de los apóstoles. Los hermanos de la época de los apóstoles no creían que las epístolas de Pablo fueran palabra de Dios. Cierto. Nosotros creemos que la palabra de Pablo es la palabra de Dios, sin examinar los hechos. ¿Cómo hemos sido tan necios?
¿Cómo es posible? Eso es cierto. Es verdad. No podemos seguir así. No puedo comprender. Hermanos, muchos creyentes del Señor siguen la palabra de Pablo y esperan al que el Señor se aparezca. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto es totalmente absurdo y disparatado. ¿Cómo va a ser absurdo y disparatado? Lo es. ¿Cómo se atreve? Cierto. La palabra del hombre no representa a la de Dios y además se mezcla con los designios humanos. Aunque algunos de sus significados guarden una ligera relación con la palabra de Dios, en absoluto es palabra de Dios. ¿Dijo el Señor Jesús algo parecido a esta declaración de Pablo? ¿Hicieron los profetas alguna declaración parecida? ¿Dio testimonio el Espíritu Santo de que las epístolas de Pablo fueran palabra de Dios? ¿Le ordenó el Espíritu Santo al hombre que siguiera la palabra de Pablo para encontrarse con él en su segunda venida? No lo es. No es verdad. Eso no es cierto. Eso no ocurrió. No ocurrió. No existe ningún hecho ni testimonio de ese tipo. La palabra de Pablo es una referencia, no un fundamento. Es cierto, es verdad. Eso es cierto. Sí, estoy de acuerdo. Es una opinión más lógica. En cuanto a lo del arrebatamiento e ir al reino de los cielos, si nos basamos en la palabra de Pablo y no en la del Señor, si fantaseamos y esperamos a que el Señor transforme nuestra imagen, cometeremos errores. Y puede que el Señor nos abandone. ¿Cómo podría abandonarnos el Señor? ¿Tan grave es? Es imposible. En cuanto al tipo de obra que realizará el Señor Jesús cuando regrese y al modo en que transformará al hombre en santo, eso se profetizó en la Biblia. ¿Todo se profetizó en la Biblia? No me lo esperaba. En Pedro 1:4-17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En Juan 12:47-48. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. En Juan 16:12-13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber lo que habrá de venir. Y en Juan 17:15-19, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Amén. Con estos versículos vemos que su regreso es para expresar la verdad, llevar a cabo la obra de juicio de Dios y guiar al hombre para que comprenda toda la verdad. Experimentando el juicio de la palabra de Dios, podemos recibir la purificación y seremos aptos para entrar en su reino. Amén. Sus palabras son esclarecedoras. Lo que dijo Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es del todo inexacto, muy confuso para el hombre. Así es. La palabra de Pablo es inexacta. Sí, la palabra de Pablo nos ha confundido. Muchos creyentes esperan a que el Señor venga, transforme su imagen y los lleve a su reino. No practican la palabra del Señor, ni saben seguir la voluntad de Dios. Solo siguen su propio entusiasmo para dedicarse al Señor, mientras viven pecando y arrepintiéndose cada día, sin arrepentirse verdaderamente y sin liberarse del control de su naturaleza pecaminosa. Estas personas siguen la palabra de Pablo para esperar la aparición del Señor. ¿Eso está bien? ¿Puede actuar así el Señor? Según estas palabras, el Señor no actuaría así. ¿Dirías que la profecía de Pablo
¿Nos aporta ventajas para entrar en la vida? No nos aporta ninguna ventaja. Ninguna en absoluto. Cierto. Si seguimos la palabra de Pablo, se cumplirá la profecía del Señor. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salid a recibirlo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Cómo podrá cumplirse esta profecía? Es verdad. ¿Quién puede estudiar el camino verdadero buscando las huellas de Dios y oyendo su voz? ¿Acaso no lo veis así? Las palabras de Pablo son realmente confusas. Las palabras de Pablo nos han engañado a todos. Estamos muy confundidos. Al experimentar la obra de Dios Todopoderoso, todos vemos un hecho. Que Dios ha hecho un grupo de vencedores antes de la catástrofe. Ahora, la catástrofe es inminente. Hay un periodo de unos 30 años desde la aparición de Dios hasta la llegada de la catástrofe. Sí. Aunque el periodo no es muy largo, no coincide en nada con lo que dijo Pablo de que, en un abrir y cerrar de ojos, el hombre se transformará en santo. A todo el mundo, esas palabras le parecen sobrenaturales. No menciona la profecía del Señor Jesús de oír la voz de Dios y ser arrebatados al banquete. Las profecías del Señor son especialmente prácticas y coherentes con los hechos. Entendemos las profecías en cuanto se hacen realidad. Cuando Dios Todopoderoso se aparece, habla y obra, hay muchos que oyen la voz de Dios y se vuelven hacia Él. Experimentan el juicio y castigo de Dios. Cumple plenamente las profecías del Apocalipsis. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Así es. Así es. Pero nunca se ha cumplido la profecía de Pablo. Sí. Además, Pablo no era profeta. Su supuesta profecía salió de la imaginación humana. Así es. Las del Señor Jesús sí se están cumpliendo. Y las de Pablo no se han cumplido. Es enorme la diferencia. Se diferencian como el día y la noche. La diferencia es demasiado grande. Esta es la diferencia entre la palabra del hombre y la de Dios. Así pues, la palabra de Pablo no es un fundamento para entrar en el reino celestial. Cierto. Si los creyentes siguen la palabra de Pablo, esperan que el Señor transforme su imagen y los lleve a su reino, se convertirán en vírgenes insensatas y el Señor las abandonará. Comunicando así, podemos ver que la palabra de Pablo no es exacta. En efecto, no lo es. Ningún religioso entiende esta cuestión. Aunque se cumpla la obra del Señor, de perfeccionar al hombre, no entenderemos la palabra de Pablo. Cuando se cumplen las profecías de Dios, las vemos la mayor parte de las veces. Parece que Dios no inspiró la palabra de Pablo. No podemos creer en su palabra. No, ya no podemos creernos. Pablo nos ha engañado. Debemos adquirir discernimiento. No creamos más en las palabras de Pablo. Todos lo vemos. Cuando se hacen realidad las profecías de la Biblia, la mayoría de los creyentes del Señor lo ven. Pero no hay modo de ver si se hacen realidad las palabras de Pablo. ¿Qué pasa con esto? Basta con decir que la palabra de Pablo no fue inspirada por Dios. No puede considerarse palabra de Dios. Las declaraciones del Señor Jesús sí que se hacen realidad y ninguna se incumple. ¿Me equivoco en esto? Para nada. Lleva razón. Sí, no se equivoca. Dios Todopoderoso ha venido y expresado verdades y se han recogido en la palabra manifestada en carne. Gracias al Señor. La palabra manifestada en carne se ha publicado tras leer muchas palabras de Dios Todopoderoso. Muchas ovejas buenas han descubierto que su palabra es la verdad y la voz de Dios, y siguen a Dios Todopoderoso.
Estas son las vírgenes prudentes que son llevadas ante el trono de Dios antes de la catástrofe. Todas ellas asisten al banquete del Cordero. Se cumple la profecía del Señor Jesús. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. Amén. Mateo 25:6. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Y en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿Es posible que haya regresado? ¿Se han cumplido sus profecías? ¿Ya veis cómo se han cumplido las profecías del Señor Jesús? Cierto. Sí. La palabra del Señor y su palabra dicha por los profetas acabarán cumpliéndose, que no os quepa duda. Como dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Sí, es verdad. Luego mirad las palabras de Pablo. ¿Se han hecho realidad? No, para nada. Las palabras de Pablo son muy dañinas. Ninguna se ha cumplido. Efectivamente. En cuanto a si Dios inspiró las palabras dichas por Pablo y si son las de Dios, ¿no está ya muy claro? Sí. Le estoy agradecido al Señor. Ya sabemos distinguir la palabra de Pablo. Sí. Las palabras de Pablo son las palabras del hombre. Cierto. Si solo seguimos la palabra de Pablo y esperamos que el Señor llegue y transforme nuestra imagen, en vez de buscar y escuchar su voz, sin buscar las huellas de la obra de Dios, ¿no seremos las vírgenes insensatas? Sí. ¿Podremos encontrarnos con el Señor y ser llevados ante Dios? Es del todo imposible. Cierto. Hermano Chen, hermano Zhang, vuestra comunicación es preciosa. Se me ha iluminado el corazón al instante. Gracias a Dios. Así pues, la palabra de Pablo no es palabra de Dios. Si seguimos la palabra de Pablo y esperamos la llegada del Señor para que transforme nuestra imagen, se frustrará nuestra esperanza de ser arrebatados. Cierto. No nos encontraremos con el Señor. ¿No le habremos seguido en vano todos estos años? Es muy probable. Al repasar nuestra fe en el Señor, obcecándonos en el deseo de que nos lleve al reino celestial, hemos olvidado buscar la verdad en su palabra. Cierto. Hemos seguido la palabra de Pablo para creer en el Señor y esperar su regreso. Y cuando va a venir a realizar la obra de juicio en los últimos días, seguimos a los pastores y ancianos en su juicio, condena y oposición a la obra de Dios Todopoderoso. Caemos en las tinieblas y seremos castigados en la catástrofe. Cierto. Por fortuna, vuestra comunicación y testimonios me han despertado. Quiero estudiar la obra de Dios Todopoderoso. Amén. Eso es. Qué bien. Bien dicho. Qué bonito. Es Nosotros maravilloso. también queremos. Sí. Cierto. ¿Quiere estudiarla? Esta es la gracia de Dios, su misericordia. Amén. Eso es. Gracias al Señor. Lleva razón. Hermanos, ya no pueden engañarnos los pastores y ancianos. Tampoco podemos venerar a Pablo ni seguir su camino. Eso entristece mucho a Dios. Se cumplen las palabras de la Biblia. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Amén. Gracias al Señor. Sus palabras son